el tema de GRC, ¿sí? Gobierno, riesgo y cumplimiento, que como muy bien nos has dicho en la introducción, le da tanta importancia y sobre todo competitividad a las organizaciones que lo han implementado. Bien, nuestro objetivo es hablar sobre la transformación digital y poder hablar de la transformación de la, digital, específicamente de la evaluación del desempeño, como una clave del éxito del GRC. Cuando nosotros hablamos de una evaluación del desempeño, pues primero que nada tenemos que reconocer qué es lo que vamos a evaluar y tenemos que reconocer también los instrumentos que utilizaremos para evaluarlo. Para ello, pues la digitalización es una de las grandes soluciones que tenemos para poder eh, eh, dar respuesta tanto a lo que es el marco de GRC, que lo vamos a explicar en esta parte teórica, y luego cómo automatizarlo, que será ya la tarea de mi compañero Rubén, quien, bueno, quien mejor que él para explicarnos cómo se automatiza todo estos componentes que les voy a explicar a continuación. Voy a quitar mi cámara para que nos concentremos en la presentación. Bien, vamos a abordar lo que es esta actividad a través de, bueno, una pequeña introducción en la que vamos a hablar específicamente de qué significa GRC. Bien, muchas veces cuando buscamos dentro de la bibliografía GRC, podemos encontrar como GRC o GR and C, o sea, o GR and C, ¿vale? Esto se ha venido normalizando y últimamente sí que la podemos encontrar como solamente GRC o GR&C, ¿vale? Así esas siglas significan, son el acrónimo de gobierno, riesgo y cumplimiento. Bien, esos tres elementos sirven para conformar un marco de gestión que permite a las organizaciones integrar los esfuerzos que se tienen tanto para poder mantener la operación según ciertos lineamientos mediante el gobierno, si ese mantenimiento del gobierno lo hace por medio de políticas y procedimientos, con lo que esto implica, que requiere de que esas políticas y procedimientos se mantengan actualizadas y que esas actualizaciones se hagan las adecuadas divulgaciones. Bien, lo que es la evaluación constante de los riesgos, recordemos que el proceso de gestión de riesgo es un proceso iterativo, es decir, que se ejecuta con ciertas frecuencias y esas frecuencias pues requieren tener trazabilidad y mantener sobre todo una coherencia entre evaluación y evaluación para poder asegurar que las decisiones que se están tomando son coherentes en el tiempo. Bien, y en cuanto a cumplimiento, pues tiene que ver con los aspectos normativos. Entiéndese que normativos tiene una amplia gama de aplicaciones. Aquí estamos hablando de normas de cumplimiento obligatorio, como son los reglamentos, las leyes, los códigos y también lo que son los acuerdos contractuales con las partes interesadas, clientes y proveedores. Bien. Y existe también los de cumplimiento normativo voluntario. Allí estamos hablando de ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, bueno, no sé, Six Sigma, Lean Manufacturing, Balance Scorecard o cualquier otro modelo que adopte la organización. Y ese modelo puede ser externo, es decir, desarrollado por alguna institución como la ISO, o puede ser, o también puede ser, por ejemplo, el Instituto Internacional de Auditoría, o también puede ser un modelo interno. Muchas organizaciones desarrollan su propio modelo de excelencia y eso también está dentro del marco normativo
y lo cubriría lo que es el componente de cumplimiento. ¿Para qué se creó GRC? GRC se creó para poder unificar criterios desde el punto de vista de la dirección de la organización. ¿Por qué? Si bien todo lo que he mencionado son seguramente iniciativas, componentes, certificaciones y obligaciones que tiene una organización, pues anterior a la GRC, y en este caso estamos hablando desde sus orígenes en 1990, no existía tal enfoque, ¿bien? Sino que se veían como silos y ese enfoque de silos hace que la organización pierda una cantidad importante de dinero, al punto de que dentro de las estadísticas que se maneja en el Red Book del GRC, que esto lo hace un grupo de participación abierta, pues se han encontrado que hasta el 50% de los costos de una organización se van precisamente por la división que se tienen entre gobierno, riesgo y cumplimiento. Entonces lo que se está buscando es unificar. Bien, finalmente, como resumen de esta primera parte, tenemos que gobierno se refiere a la forma en que se toman decisiones y se dirige a la organización. Eso incluye lo mencionado, las políticas y los objetivos, pero también se incluye, por ejemplo, la planificación estratégica, lo que son los KPIs con iniciativas y proyectos que tenga la organización y el seguimiento de las mismas. En cuanto a riesgo, se refiere a la posibilidad de que algo salga mal. La técnica SWIFT, por ejemplo, se utiliza con mucha frecuencia y que la organización sufra consecuencias negativas. Aquí, en cuanto al riesgo, está preparado el proceso de gestión de riesgo para el antes, durante y después. El antes, para prevenir que se materialicen situaciones indeseables. El durante es para responder ante una disrupción y el después es para que cuando ocurra la disrupción podamos recuperar las operaciones lo más pronto posible. En eso, pues, se alimenta de las mejores prácticas, como son los planes de continuidad de negocio, o también podemos utilizar, por ejemplo, la ISO 22301. Bien, en cuanto a cumplimiento, se refiere a la conformidad con leyes, regulaciones aplicables, así como los estándares éticos y de integridad. En cuanto a cumplimiento, consideremos que las políticas de la organización, los códigos de ética y todos los lineamientos que tenga internamente de la organización se convierten en una obligación de cumplimiento y para la organización tienen, al menos del punto de vista práctico, un impacto similar al que podría tener un incumplimiento con un requisito legal. En el contexto de GRC, las organizaciones establecen políticas, procedimientos y controles para garantizar que se operen de manera ética, legal y responsable. Esto está en la relación de causa y efecto. Si nosotros tenemos adecuadas políticas, procedimientos y controles y se ejecutan de forma adecuada, pues vamos a tener un resultado como que el desempeño de la organización es ético en el marco de los requisitos legales y responsables con sus partes interesadas. Finalmente, el objetivo que tenemos es minimizar los riesgos y asegurar que la organización cumpla con las obligaciones legales y éticas. Bien, hay que recordar que están las dimensiones legales que están entre las obligaciones escritas por la o amparadas por las leyes, están escritas como artículos, y los comportamientos éticos, esos comportamientos éticos se refieren precisamente a la forma en la que se percibe a la organización en el marco de un conjunto de conductas aceptables. Bien, los objetivos que perseguimos en este webinar es comprender cómo se conforma un programa de GRC. Bien, muy importante ese término, programa de GRC, porque todo lo que hemos hablado parece que está suelto dentro de la organización, pero en este caso contar con un programa, con una estructura, y que esa estructura, así como existe, no sé, programas de ejercicio, programas de alimentación, programas de visita al museo, pues la organización tenga su programa de GRC de cómo se va a ejecutar el gobierno, riesgo y cumplimiento
con unos lineamientos transversales que vamos a ver a lo largo de esta presentación, entender las posibilidades que ofrece a la organización un marco de gestión como GRC, ¿sí? Aquí vamos a ver algunos beneficios que ofrece bien, conocer las diferencias entre GRC y el plan estratégico. Eso es fundamental porque muchas veces nos dicen, ah, pero es que el programa es GRC, entonces es un plan estratégico. No, bien, aunque tienen una relación, pues tenemos que hacer una distinción, ¿vale? Y esto lo vamos a ver a lo largo de esta presentación y finalmente dilucidar si GRC y el plan estratégico se excluyen mutuamente o si se complementan por medio de un análisis comparativo. ¿Qué beneficios tenemos? Primero, adquirir una visión amplia y pormenorizada en torno a GRC, conocer cómo evoluciona la evaluación del desempeño, porque finalmente, lo dicho desde el principio, pues tenemos que conocer cómo funciona para después saber cómo se evalúa, estar al tanto de las mejores prácticas de gobierno, riesgo y cumplimiento que vamos a mencionar a lo largo de la presentación y descubrir qué ofrece GRC a la organización en términos de novedad y contexto actual, que es donde radica la transformación digital. Bien, ¿cómo se puede implementar GRC? Pues primero que nada tenemos que adoptar un conjunto de mejores prácticas. Bien, esto incluye la operación, el manejo de la información, si es que la vamos a hacer, por ejemplo, con sistemas digitales o lo vamos a hacer en físico y esos sistemas digitales si van a estar automatizados o no. La gestión de la seguridad de la información ejerce un componente importante porque al final estamos hablando de la protección del valor de la organización, pero también la protección de la información confidencial en cuanto a la toma de decisiones. Una organización cuando toma decisiones lo está haciendo en el marco de una planificación estratégica que le va a permitir distinguirse de otras organizaciones y por lo tanto tenemos que proteger esa información. La privacidad de los datos como una obligación, la continuidad de negocio como una obligación. Tenemos, bueno, en las diferentes interacciones que tiene SG Innova, pues tenemos profesionales, consultores, especialistas que aseguran que el plan de continuidad de negocios forma parte del plan de negocio de la organización y también esto incluye, por ejemplo, la prevención del lavado de dinero, que esto está en el marco de las leyes de compliance, las leyes de prevención del delito y la gestión de la reputación de marca, entre otros aspectos. Entonces, fíjense que aquí la palabra clave son las mejores prácticas. Aquí vamos a asumir un conjunto de mejores prácticas, las cuales se van a instrumentar a través de un programa de GRC. ¿Bien? Dada esta explicación, la pregunta que surge constantemente es que dice, ah, bien, entonces GRC es el plan estratégico. Y pues no, ¿vale? Aquí lo que quiero es explicar la diferencia que existe entre GRC y el plan estratégico para que podamos ver en dónde se enfoca tanto los objetivos como las mediciones que tenemos en cada uno de estos componentes de la organización y culminar con una relación que hay entre GRC y plan estratégico. Bien, en cuanto a el objetivo, pues el plan estratégico permite establecer la dirección a largo plazo y los objetivos de la organización. Es decir, cuando estamos hablando del plan estratégico, estamos mirando hacia el futuro de la organización. En cambio, con GRC vamos a abordar los desafíos de cumplimiento, riesgo y gobierno que se encuentran ahora mismo. Y la idea es que lo hagamos con la característica de mejorar la eficiencia y la eficacia de los procesos empresariales. Entonces, fíjense que aquí hay un tema de temporalidad. El plan estratégico está mirando hacia el futuro y el GRC está mirando el aquí y el ahora. ¿Vale? En cuanto al enfoque, el enfoque en la estrategia empresarial y en la creación de valor. El enfoque que tenemos en el plan estratégico tiene que ver con el rumbo que va a seguir la organización. En cambio, en GRC tenemos el enfoque en la gestión de riesgo, cumplimiento y gobernanza, tomando en cuenta de que son elementos que existen en el aquí y el ahora y que finalmente
lo que nosotros necesitamos es poder gestionarlo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de el gobierno, preguntarnos cuántos procedimientos hay, se están cumpliendo esos procedimientos son coherentes con el marco ético en el que se encuentra la organización. Este marco ético pues va a variar en función a la cultura, al tipo de organización en la que nos encontramos, si es altamente regulado o no. En cuanto al cumplimiento, las preguntas que podemos hacer, oye, hemos reconocido cuáles son todas nuestras obligaciones de cumplimiento. Esas obligaciones de cumplimiento tienen un responsable. Ese responsable está generando las evidencias. Esas evidencias son revisadas por terceras partes independientes para estar seguros de que ese cumplimiento es coherente con lo que es las mejores prácticas y lo establecido por el marco legal. Bien, todas esas preguntas las tiene GRC. Y por supuesto, en cuanto a riesgo, sí hemos identificado, analizado y evaluado todos los riesgos y los planes de tratamiento de riesgos se mantienen al día. Para ello, pues es importante contar con un programa que pueda abordar todos esos elementos. En cuanto al alcance, tenemos que el plan estratégico se centra en la empresa en su conjunto. O sea, cuando hablamos de un plan de estratégico, lo estamos viendo todo, todos trabajando en función a ese rumbo que toma la organización. En cuanto a GRC, se enfoca en las áreas específicas como gestión de riesgo, cumplimiento y gobernanza, que estas forman parte de la segunda línea de defensa y a través de ese punto intermedio se pueden orientar la primera línea de defensa, que son los que identifican, analizan, evalúan riesgos, que son los que tienen las evidencias de cumplimiento y los que materializan la gobernanza, y la tercera línea de defensa que hace la revisión de que esto se cumpla, ¿vale? Lo que hace GRC es tener un contacto directo con el directorio para que ese directorio pueda tomar decisiones en base a una retroalimentación confiable y ordenada. En cuanto a la medición, se mide a través de métricas de desempeño financiero y no financiero, como los conocidos KPI. En cambio, en GRC se mide a través de métricas de cumplimiento, riesgo y gobernanza, que son los KRI y los KCI. Bien, si están interesados en que ISOTools les dé nuestras soluciones en cuanto a los KRI o los Key Risk Indicator y los Key Compliance Indicator, pues en la caja de preguntas nos las pueden destacar y con mucho gusto la podemos planificar en un siguiente webinar para que podamos ver cómo se desarrollan esos elementos de KRI, KSI y KCI, perdón, en cuanto al marco de GRC. En cuanto a la responsabilidad, es responsabilidad de los líderes empresariales y la alta dirección. Bien, en este caso, el plan estratégico se va a ejecutar desde un punto de vista de la administración del negocio. En cambio, lo que es GRC es responsabilidad de los líderes de GRC, es decir, los que se encuentran en la segunda línea de defensa, y la alta dirección, que evidentemente van a instrumentar al resto de la organización. En cuanto a los procesos, tenemos el proceso de planificación estratégica y se revisa y se actualiza regularmente. Este plan estratégico normalmente se establece a un quinquenio y se va revisando año a año con entregables trimestrales, por ejemplo. En cambio, en GRC estamos hablando de un proceso continuo de gestión de riesgo, cumplimiento y gobernanza. Estamos hablando de que el GRC no está en el futuro, sino estamos en el aquí y el ahora, y por lo tanto se ejecutan conforme se va prestando el servicio y se van tomando las decisiones en el día a día. En cuanto a los resultados, en cuanto al plan estratégico, los resultados esperados en términos de crecimiento empresarial y rentabilidad, que son los que usualmente apunta un plan estratégico. En cambio, en GRC estamos hablando de los resultados esperados en términos de mejora de procesos empresariales y la mitigación de riesgos. Bien, eso se puede percibir mediante ejecuciones de un instrumento de evaluación. Aprovecho para decir, en LinkedIn pusimos una encuesta en la cual hablábamos de cuál fue el mejor método de evaluación para GRC, el que salió como resultado, como el preferido o el más eficaz, son las auditorías externas.
y es que las auditorías externas, al ser un instrumento ejecutado por entes independientes, pues por supuesto garantiza el cumplimiento de GRC. No quiere decir que los demás instrumentos que tenemos, que son la auditoría interna, la automatización y el benchmarking, no sean eficaces, sino que en ese caso la audiencia midió o opinó que más eficaz era la auditoría externa. De todas formas, cuando esté en la exposición, Rubén, comparto el enlace para que ustedes también puedan participar en esa encuesta. Bien, es importante destacar que el plan estratégico y el programa GRC no son mutuamente excluyentes. No dices que, no, es que yo ya tengo un plan estratégico y me deshago de GRC, o viceversa, que yo tengo GRC y no voy a hacer un plan estratégico. Estos se apoyan mutuamente. Bien, y van a permitir la gestión efectiva de la organización porque uno se ocupa del aquí y el ahora y el otro se ocupa del rumbo que va a tener la organización. En cuanto al aquí y el ahora, pues es importante considerar que se debe contar con un programa de GRC. Bien, ese programa de GRC me va a permitir desglosar en un conjunto de componentes las acciones que nos van a permitir materializar el gobierno, riesgo y cumplimiento. Bien, esos elementos trabajan en un enfoque sistémico. De hecho, en la práctica con Rubén vamos a ver un mapa de navegación que va a permitir instrumentar ese gobierno, riesgo y cumplimiento. Hay que considerar que las imágenes tienen un poder de comunicación importantísimo y en ISOTools podemos hacer mapas de navegación que nos permiten instrumentar este programa de GRC más allá del conjunto de componentes que vamos a explicar acá, que para un neófito, para una persona que no se ha relacionado con GRC antes, puede llegar a ser muy complejo, pero que finalmente con estos instrumentos tecnológicos se hace relativamente corta la curva de aprendizaje. Estos elementos pueden variar según la industria, el tamaño y la complejidad, incluso las obligaciones de cumplimiento que tengamos con nuestras stakeholders, con nuestras partes interesadas, pero digamos que aquí damos unas referencias generales que pueden ser punto de partida para cualquier organización. Lo primero es tener un marco para que sirva de alcance y nos pueda decir cómo se van a instrumentar el resto de los elementos. Una evaluación que nos va a servir de línea base para poder establecer lo que son las políticas de la organización. Esas políticas son documentadas y pues requieren de un conjunto de capacitaciones. La capacitación de la política, la primera vez que hace la divulgación y luego los reforzamientos que tienen dado a la ejecución son relevantes. La tecnología, perdón, discúlpenme, digamos por la tecnología. Bien, la tecnología que se va a ocupar para poder instrumentar tanto lo que son los lineamientos de gobierno como los métodos de trabajo de riesgo y las evidencias de cumplimiento, y el equipo de trabajo que se va a encargar de la administración de gobierno, riesgo y cumplimiento, bien, que en este caso conforman la segunda línea de defensa en la estructura o en la organización de las tres líneas de defensa. Bien, en cuanto al marco, un marco de GRC es un conjunto de políticas, procedimientos y controles que definen cómo se gestionan los riesgos de cumplimiento y la gobernanza de la organización. Este marco proporciona una estructura de la gestión de GRC en toda la organización. ¿Cómo lo podemos visualizar? Por medio de una estructura documental, la cual contenga una forma de elaborar, revisar, aprobar, divulgar y asegurarnos de que esas políticas, procedimientos y controles son conocidos por toda la organización, o al menos existe un compromiso de la organización de que la conocen y la entienden. En cuanto a la evaluación de riesgo, nos encontramos que debe existir un proceso sistemático. Ese proceso obedece a un método de trabajo, que permite identificar, analizar y evaluar los riesgos
que enfrenta la organización, y esta evaluación puede utilizarse para priorizar la atención. Riesgos hay muchos, pero nosotros nos concentraríamos en los más significativos y poder tener planes para mitigarlo. Para ello es importante contar con el método de trabajo, debemos contar con lo que es los criterios para el análisis y la evaluación de los riesgos, y por supuesto contar con políticas para saber cuáles son los niveles de riesgo que son aceptables, y los planes de tratamiento que vamos a tomar tienen que estar ordenados por medio de un portafolio de planes de tratamiento que están distribuidos a lo largo de la organización y que posteriormente a su ejecución se pueden convertir en controles. Bien, entre políticas y procedimientos, pues estas políticas y procedimientos son documentados. Documentados es que tienen que estar por escrito. Y ese escrito puede ser por glosas, puede ser por flujogramas, puede ser por diferentes formas, pero que estén. Y estos establecen las estándares y expectativas que tiene la organización en cuanto a la gestión de gobierno, riesgo y cumplimiento. Estas políticas y procedimientos pueden cubrir las áreas como cumplimiento normativo, gestión de riesgo y la gobernanza corporativa, es decir, toda la operación de la organización. Debemos contar con iniciativas de capacitación y concienciación, las cuales forman parte de los controles de la organización, y en la capacitación y concienciación son esenciales para garantizar que los colaboradores comprendan qué responsabilidades tienen en cuanto a gobierno y riesgo de cumplimiento. Aquí hay cuatro roles importantes que se definen desde el gobierno. Está el rol del dueño del riesgo, el rol del responsable de los controles, el rol de la segunda línea de defensa, que están compuestos por los líderes de la organización, y el rol de la primera línea de defensa, que está compuesto por los líderes de cada uno de los procesos. Reconocer que hace cada uno de estos roles forma parte de la concienciación y la capacitación. Está hablándose del el conocimiento, tanto desde el punto de vista técnico, es decir, lo que tiene que hacer en su puesto de trabajo, por ejemplo, un comprador, hacer compras por medio de un SCM, por ejemplo. También están lo que son las capacitaciones de carácter ético, es decir, cuál es la conducta que espera la organización ante las situaciones que puede enfrentar determinada persona, y están también las capacitaciones de carácter personal, es decir, por ejemplo, liderazgo, comunicación efectiva, no sé, coaching, hasta mindfulness, o sea, cualquier cosa que la organización perciba como fortalecimiento que necesita su equipo para poder desempeñar su función. Entonces, ahí ese es el alcance que tenemos en cuanto a lo que es la capacitación y concienciación. Finalmente, es importante contar con un monitoreo y reporte que garantice que el programa esté funcionando y que esté generando salidas de que cada uno de sus componentes están siendo eficaces. Es decir, en este caso, si las políticas están siendo adecuadamente comunicadas y en los resultados de auditoría se ha verificado que se honran por medio de la acción, que los riesgos están siendo controlados y que los planes de tratamiento se mantienen al día, y que en materia de cumplimiento contamos con un desempeño en cumplimiento que sea trazable y que las partes interesadas lo reconozcan. Todo esto en el marco de una tecnología de automatización que se define desde el programa de GRC, y esa tecnología lo que nos va a permitir a nosotros decidir el uso de un software que nos permita gestionar los riesgos, el cumplimiento y el gobierno, y que sea un software especializado en GRC, como el caso que es ISOTools en su solución GRC, pues apoya a las organizaciones para que este programa de GRC esté instrumentado. Y finalmente contar con un equipo de trabajo, un equipo de GRC que sea responsable de liderar y gestionar el programa de GRC, y este equipo debe estar compuesto por los líderes empresariales, el personal y de cumplimiento normativo, el personal de gestión de riesgo y otros profesionales que tengan experiencia en GRC. Finalmente, forma parte de esa organización de las tres líneas de defensa que nos sugiere, por ejemplo, el Instituto Internacional de Auditoría.
cómo se conforma. Entonces, estos componentes trabajan en conjunto. Esto va a formar parte de normalmente un documento rector que puede ser una especie de manual de GRC o programa de GRC derechamente, o también conformarlo o complementarlo con un mapa de navegación que Rubén los va a mostrar. El de ISOTOOL está bastante completo con las mejores prácticas que tenemos disponibles en el mercado. Como conclusión, tenemos que el GRC es un enfoque integral de gestión de los aspectos relacionados con gobierno, riesgo y cumplimiento de las organizaciones, y puede ayudar a mejorar en la toma de decisiones, minimizar o al menos gestionar los riesgos y, por supuesto, mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos empresariales por medio de las acciones que honran tanto las políticas, procedimientos como los requisitos legales en los cuales está involucrada la organización y sus partes interesadas. Hasta acá mi presentación. Le doy el pase a Rubén, quien nos va a mostrar a ISOTOOL como una solución tecnológica de transformación digital para GRC.